Hola, ¿qué tal? Bienvenido a iglesiasinmuros.com. Mi nombre es Arturo de la Mora y antes de comenzar quiero darte las gracias por acompañarnos aquí en esta reunión donde podemos compartir el mensaje de gracia y salvación a todos aquellos que nos sintonizan a través del internet. Es increíble cómo hoy, gracias a la tecnología, podemos estar unidos, reunidos aquí donde no hay distancia ni fronteras que nos separen, donde lo que nos une se llama Jesucristo y su mensaje de gracia y salvación. Hoy es un gran día, sin importar cuáles sean las circunstancias que te rodean, porque estás respirando, tienes vida, y mientras tengas vida tienes grandes oportunidades delante de ti, ya que con el simple hecho de estar aquí frente a tu computador ya es un gran milagro. Hay ocasiones en las que nos toca vivir situaciones difíciles, momentos en los que no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué precisamente a mí, que yo soy tan buen hijo de Dios, que yo me porto tan bien, que no le hago mal a nadie, saco la basura todos los días, que pasa el camión, claro, cuando no se me olvida, le sonrío a mi vecino. Ay Dios, si yo soy tan bueno como el pan recién horneado, entonces ¿por qué a mí, justamente a mí? ¿Te recuerda alguien? Dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas nos vienen a bien. ¿Cuántas dije? Todas. ¿Cuántas dice la Biblia? Todas. Así es que cuando yo me llego a sentir cansado, triste, derrotado o abatido, recuerdo que si hoy abrí los ojos y estoy respirando, estoy bendecido. Que si hoy me pude levantar de mi cama, estoy bendecido. Que si aún estoy vivo es porque Dios todavía tiene un propósito en mi vida. Así es que el día de hoy quiero darle las gracias a mi Dios por haberme dado la oportunidad de abrir los ojos y de saber que aún no ha acabado conmigo. Porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra en ti, continuará perfeccionándola hasta el día en que seamos llamados a su presencia. Y gracias a ti, que estás ahí sentado en tu lugar frente a una computadora, frente a una pantalla, a ti que hoy, a pesar de que podrías estar haciendo muchas otras cosas importantes como jugar Candy Crush o cualquier otra cosa, o revisando tu email o descansando, tomaste la decisión de entrar a esta iglesia en línea, donde hoy será compartida la palabra de Dios. A ti quiero decirte algo. Dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Y es mi oración en este día que Dios hable a tu corazón a través de su palabra. Iglesia Sin Muros es una iglesia en línea donde nos congregamos personas de habla hispana de todo el mundo. Así es de que, sin más, vamos a poner este servicio en manos de mi Dios. Yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a elevar una oración en conjunto. Bendito Padre, hoy llegamos a ti con júbilo y gozo en nuestros corazones. Y queremos exaltar tu nombre y alabarte por quien tú eres. Te alabamos por la gloria de la verdad de que Jesús sea revelado a nosotros y te pedimos que esa revelación se dé en nuestra vida por tu Espíritu Santo. Quiero darte las gracias porque la verdad es una persona, Jesús mismo. Jesús, Señor, queremos pedirte que abras nuestro pensamiento, que abras nuestras mentes. Señor, no necesitamos más información, necesitamos revelación para poder renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, y que de esta manera podamos iniciar el proceso de una renovación espiritual. Hoy estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre y exaltar tu palabra. Te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestro pensamiento, y que tu palabra haga revelación en nuestras vidas. Te pedimos que tu unción sea manifiesta para que no sean tus palabras, para que sea tu palabra y no mis palabras, que sea tu Hijo Cristo en mí y no mi sabiduría o conocimiento. Te damos las gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y tus hijos decimos amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la renovación de nuestra mente. ¿De qué cosa? De renovar nuestra manera de pensar, y para ello vamos a utilizar la herramienta que Dios nos ha dado, el manual de operaciones. Todo lo que vamos a hablar hoy va a ser basado en diferentes escrituras de la palabra, de la Biblia. Sin más, vamos a empezar con Romanos capítulo 12, y en el versículo 1 dice: Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Qué interesante, el apóstol Pablo nos recuerda que el primer sacrificio es presentar nuestro cuerpo a Dios. Por esa razón es que sabemos que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo que es importante es que tú entiendas que Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo para que Él pueda poseer lo que su Hijo ya redimió, para que el Espíritu Santo pueda habitar en su lugar, cambiarnos y transformarnos. Ok, vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 2. No se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí en este versículo podía yo pasarme hablando por mucho tiempo, pero por ahora vamos a ver una parte muy interesante. Muchas preguntas me han preguntado que cuál es la voluntad de Dios, que de dónde pueden saber cuál es la voluntad de Dios, y que pues, hay algunos que recurren a Walter Mercado o a los horóscopos, a la ovija, a los caracoles. No faltará hasta quien eche águila sol. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lo primero es no amoldarnos al mundo de hoy. Aun cuando esto fue escrito hace más de 2000 años y el mundo de hoy, el mundo de Pablo de hace 2000 años no es lo mismo que nuestro mundo de hoy, existe una trampa que el enemigo nos presenta, que nos acomodemos a las cosas del mundo actual, a las costumbres, a las tradiciones. Todos nosotros venimos de un trasfondo multicultural. Cada uno de nosotros tenemos gente que nos visita de España, que nos visita de Argentina, Venezuela, gentes de lugares con diferentes culturas. Sin embargo, cada uno de nosotros traemos un equipaje cultural, ya sea como mexicanos, colombianos, peruanos, dominicanos, salvadoreños, españoles, argentinos, chilenos, ecuatorianos, en fin. Son separaciones que nublan nuestro entendimiento porque nos hemos acomodado al mundo donde nacimos. No hay nada de malo en que honremos a la tierra que nos vio nacer, pero ¿qué es lo que sucede en algunos países donde hay grupos extremistas que luchan hasta la muerte? El primer paso, según el apóstol Pablo, es despojarnos de esa comodidad que el mundo nos ofrece, ya que en Cristo, hoy por hoy, somos todos ciudadanos del reino del mundo. Cuando no nos despojamos, seguimos batallando para conocer la voluntad de Dios. Porque yo te digo una cosa, no hay un Dios mexicano, ecuatoriano, colombiano, brasileiro, árabe. Es un solo Dios sin nacionalidad. Y para conocer su voluntad debemos de comenzar por renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas. Yo les voy a poner un ejemplo. En mi casa tuvimos algún problema en uno de los baños, se empezó a caer un cuadrito, ahí donde está la regadera, luego otro cuadrito, luego 3 cuadritos. Y entonces llamo a una persona para que haga la reparación y le digo, pégalo. Me dijo, no puedo pegarlos, esto está podrido. Bueno, pues échale más mezcla, échale cementito. No, es que si se me va a ir la humedad al otro lado del muro. Me dijo, mira, si quieres que se hagan bien las cosas, primero tengo que quitar todo lo viejo, porque lo viejo tapa lo que está podrido, y que solamente así podemos tener bien la zona del baño. ¡Pum! Me tocó hacer la gran remodelación. ¿Y qué crees? Espiritualmente es lo mismo. Nosotros no vamos a poder recibir revelación de Dios, la renovación de nuestra mente, no se va a dar mientras sigamos podridos por abajo. Que sigamos atados a un mundo que está podrido, corroído, porque aunque es algo que heredamos a lo mejor de nuestra Santa Madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, ¿cómo lo vamos a dejar atrás? Entonces, ¿qué? ¿Lo voy a hacer poquito a poquito? O como dice la canción, despacito, muy despacito. Yo no lo voy a contestar. Vamos a dejar que sea la palabra la que hable por sí misma. Vamos a ir ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, 17, y dice: por lo tanto, si alguno está ya en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué dice este versículo?
que si una persona está en Cristo, ya es una nueva creación. No dice que se va a convertir en abonos y que de poquito en poquito, que despacito, que va a dar un enganche y que luego poco a poco en mensualidades. No, dice que ya es una nueva creación. Tú que me estás viendo en este momento, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todas son hechas nuevas. No dice que esto va a pasar algo de a poquito a poquito. El cambio no se da en mensualidades. Cuando tú has aceptado a Cristo en tu vida, en ese momento ya eres una nueva creación. Eso, mis amados, es lo que realmente somos. Esa es tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Pablo dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos sustituyó en la cruz y pagó de una vez y para siempre todos nuestros pecados, porque somos totalmente una nueva persona. Somos como justos una nueva creación. Bueno, hay quienes me preguntan, bueno, si todo esto es cierto, entonces, ¿por qué tengo yo viejos patrones de comportamiento que me llevan a la vida vieja que teníamos antes de Cristo? ¿Por qué todavía hacemos cosas que supuestamente murieron en la cruz con Cristo? Cosas de las que supuestamente ya hemos sido libres. Bueno, la respuesta sigue en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo nos dice que esto viene por ataduras, por patrones de nuestra mente que no ha sido renovada. ¿Cuáles son esos patrones? Pensamientos de rechazo, legalismo, baja autoestima, traumas. Estos patrones están asociados a nuestras emociones que fueron alteradas, fueron dañadas. Estas mismas emociones aún hoy acarrean en muchos de nosotros muchas heridas que están ligadas a esas emociones. Es ahí donde el enemigo va a utilizar nuestra mente como detonador que nos puede llevar a tener un comportamiento de lo que éramos antes y no de lo que somos ya hoy convertidos en Cristo. Cristo ya es una realidad en mi vida. Cristo ya es una realidad en tu vida. No es un cambio de a poquito. Cristo en mi cuerpo ya es una realidad. ¿De dónde entonces es que viene esta raíz? Puede ser de heridas de tu pasado, ira que aún sientas, situaciones no resueltas, falta de perdón. Y es aquí donde Dios tiene que trabajar primero conmigo, sanando mi mente, limpiando mis pensamientos, y es entonces que yo puedo ver cuál es la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar del perdón. Cuando tú no puedes perdonar, es como si tú tomaras un frasco de veneno completo, te lo tomaras completito y esperaras que la persona que a ti te hizo daño se muera porque tú te tomaste el veneno. ¡No! ¡Qué tremendo! O sea, mientras tú no logres soltar eso que alguien te hizo, a quien va a afectar más es a ti, porque la persona que a lo mejor causó el daño ni siquiera está enterada del problema que tú estás viviendo, que estás sintiendo, es más, ya no está. Hay muchas personas que piensan que si memorizan muchos versículos, esto les va a solucionar el problema. ¡Ay, santo legalismo! Y la realidad es que no se trata de memorizar versículos, sino de renovar espiritualmente nuestro pensamiento, nuestra mente. Es la renovación espiritual que solamente viene por revelación. ¿Cómo qué cosa? Diga conmigo, por revelación. Entonces, ¿qué es una revelación? Una revelación es cuando tú has leído algo en la Biblia que ahora te hace sentido. Es el Espíritu Santo que te revela esa verdad profunda que renueva tu mente. La renovación de la mente se da cuando el Espíritu Santo se te revela y te revela una verdad y esta se hace parte de ti. Está medio enredado. Vamos a explicarlo con la palabra, más fácil. Vamos ahora en la Biblia a Juan 8:30 al 32, donde dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. Jesús habla de ser salvos del poder del pecado, pero de acuerdo a Romanos 6, nosotros ya hemos sido hechos libres por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz.
porque hemos sido hechos libres del poder de la ley. ¿Qué es lo que dice Romanos 6, del 6 al 14? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, y en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! Esta explicación es contundente. Pero, ok, vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículos del 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos pensamientos, y muchos de estos pensamientos vienen de antiguos comportamientos de lo que éramos antes, de lo que está guardado en nuestra mente, en el pasado sin Cristo, en nuestro disco duro. Acá arriba, mira, acá, en la cabezota, mira. Pero, aunque seamos libres, aún podemos tener comportamientos de antes de venir a Cristo. Hay lugares donde nos enseñan y nos dicen que tenemos una vieja naturaleza, y por eso es que nuestra mente no ha sido renovada. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esta libertad es del poder del pecado. Recordemos que en la ley de Moisés, la transgresión de la ley es pecado. Pero en el nuevo pacto, perder la meta es quedarse corto. Pecado no es cuántas reglas has roto. Pecado es no alcanzar la meta de lo que Dios nos ha creado, de cómo nos ha creado para ser a su imagen y semejanza. Pecado es quedarnos cortos del potencial con el que Dios te ha creado. No se trata de hacer la ley algo diabólico, sino de aceptar algo menos que la gloria de Dios en mi vida. Es lo que yo como hijo de Dios ya tengo en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo puedo alcanzar yo la gloria de Dios? Bueno, dejemos que la Biblia nuevamente nos responda. Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate nada más que interesante. La gloria que Dios le entregó a Jesucristo, Él nos la ha entregado a nosotros. Y nosotros somos llevados por el Espíritu Santo a esa misma dimensión, a la dimensión de la gloria que habitaba en Cristo. Hemos sido transformados ya en Cristo Jesús. El que sirve al pecado es un esclavo del pecado. Un esclavo no permanece en la casa para siempre. Un hijo, sí. El hijo te hace libre. Y si el Hijo te hace libre, entonces eres verdaderamente libre. Hemos sido liberados del pecado, traídos a la libertad, no a una nueva libertad con un montón de reglas nuevas. Hemos sido traídos a la libertad de los hijos de Dios. Somos los hijos, somos sus hijos. En Cristo Jesús, tú eres libre. Pero, ¿de dónde te inventas esto? ¿De dónde sale? Bueno, yo no me lo estoy inventando. Vamos a que la Biblia lo diga. Gálatas 4, versículos 6 y 7, donde dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho también heredero.
Lo que dice aquí es que tenemos el mismo espíritu de hijo que había en Cristo, que clamaba Abba Padre, habitando en nosotros. Este es el poder que tenemos para vivir una vida santa. Y nosotros hemos sido hechos una nueva creación. Número 1, la verdad no nos hace libres. Número 2, conocer la verdad no nos hace libres. Creer la verdad es lo que realmente nos puede dar esa libertad anhelada. Voy a repetirlo, va de nuevo. La verdad no te hace libre. Conocer la verdad tampoco te hace libre. Creer en la verdad es lo que realmente te va a dar esa libertad que tú anhelas. La manera en la que el enemigo trabaja es poniéndonos ideas en la cabeza. Te dice, es imposible que tú seas completamente libre, para que tú te conformes a no ser completamente libre y te adaptes a su mentira. Esta es una revelación maravillosa. Cristo nos ha liberado. Y ahí vamos nosotros a buscar un grillete para ponérnoslo de nuevo. ¿Por qué? Por nuestra propia decisión. En la Biblia dice, Pablo en Gálatas 5:1 nos advierte lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El enemigo quiere que nosotros nos atemos nuevamente y convencernos de que no es posible ser 100% libres. Una pregunta: ¿qué porcentaje crees tú que puedes ser libre? ¿50%? ¿70%? ¿83.2% libre? ¿Piensas que al estar en este mundo debemos tener una tendencia hacia el mal? ¿Que tenemos áreas de debilidad? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar a que Jesús regrese para poder estar 100% libres? Eso no es lo que dice la Escritura. Vamos a ver Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres, 100%. Esto es lo primero que debemos programar en nuestra mente, y no podemos negociar por nada menos de lo que dice la palabra. Nosotros somos verdaderamente libres. La Biblia dice que nosotros somos libres. No dice que algún día vamos a ser libres. No, ya lo somos. Todos nosotros glorificamos a Cristo. Todos nosotros glorificamos a Dios. Al llegar a ponernos de acuerdo, a creer y aceptar lo que Cristo ya hizo en la cruz, y la cruz nos hizo verdaderamente libres, el Señor está dando una nueva comisión, y es la reforma de la iglesia. Con el concepto de nueva vida y un nuevo espíritu por medio de su gracia, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, o cuánta enseñanza hayamos acumulado, o cuán bien conozcamos la palabra. Este es un tiempo nuevo de revelación de la gracia de Dios. Dios nos está permitiendo ver el problema del institucionalismo cristiano, de la iglesia en el cuerpo de Cristo, y nos está llevando a una nueva dimensión de la relación de su cuerpo, liberándonos de paradigmas y patrones pasados, liberándonos de tradiciones y errores de pensamiento, de condenaciones que nos mantienen regresando al pasado, para que podamos ser verdaderamente libres en nuestro espíritu a través de la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál debe de ser nuestra posición? Nuestra posición debe ser: con Cristo fuimos crucificados y morimos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado ni tenemos por qué servirle, porque si el pecado fue destruido, aún seguimos sirviéndole. ¿Por qué el mismo pecado sigue recurriendo en nuestra vida? El pecado continuará en nuestra vida mientras nosotros creemos que la ley es válida y que tiene un lugar en nuestra vida para gobernar nuestro comportamiento y para poder ser aceptados delante de Dios. En 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mientras la ley siga siendo aceptado como el modelo de comportamiento, entonces vamos a seguir regresando al pecado, porque la ley no fue diseñada para sacarnos del pecado, sino que expone el pecado. Y si seguimos regresando a la ley, seguiremos lidiando con el mismo pecado.
Debemos salir de la ley para vivir en una nueva dimensión del Espíritu. No hemos sido hechos libres para regresar a la ley, ni para regresar a normas de religiosidad. No somos libres para vivir regulados por otras reglas, sino para vivir motivados por el generador que mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que es la imagen de Jesús, mora en ti, mora en mí, y si yo se lo permito, me va a transformar para ser en verdad a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Dónde dice eso? Bueno, la palabra Romanos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De ese modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza fue pecaminosa, nos dominaba, las pasiones de la ley, las bajas pasiones de la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, al morir lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Fíjate, dice de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría yo dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, yo nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Yo ya no estoy bajo el poder del pecado, ni sujeto a él. Yo fui ya levantado de la muerte, estoy unido a Cristo, y el fruto que ahora sale de mí no es fruto de ley, sino de Cristo que mora en mí, y que hace lo que Dios Padre quiere que yo haga. ¡Wow! No es fruto tratar de obedecer reglas ni leyes que serían imposibles de obedecer, sino el fruto de tener y llevar y morar con Cristo. La palabra nos dice que cobramos vida con Cristo, nos unimos a Cristo, pertenecemos a Cristo, y así es que podemos dar fruto. Fruto que solamente provenga de la íntima relación de aquel que me dio la vida. El pecado es provocado por la ley, por eso hay muchas personas que están condicionadas por la ley y que no se han libertado mentalmente de la ley y piensan que Dios los juzga por un conjunto de reglas establecidas en la ley de Moisés, y que si no las cumplen, Dios los estará juzgando todo el tiempo bajo este principio. La segunda área que tenemos que tratar es entender que tenemos un enemigo muy poderoso en aprovechar y engañar a todos aquellos que no conocen la verdad y caen en sus artimañas. Debemos de entender cuando realmente el pecado germina o comienza a ser pecado en su corazón. Santiago nos dice que nadie al ser tentado es el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. O sea, nada de que, ay, qué prueba tan grande me está dando Dios, qué tentación tan grande me da Dios. Dios no anda en tonterías de andarte poniendo tentaciones. Ah, sí, ya parece, sí, no, mira, te voy a mandar unas tentaciones para que las venzas. Esta verdad puede renovar nuestro entendimiento, que si Dios no tienta a nadie, nunca lo hará. No nos dejemos engañar. ¿Quién es entonces quien nos tienta? ¿Quién dice la Biblia que es el tentador? Mateo 4:3. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordénale estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo le llama aquí la Biblia al enemigo? Diga conmigo, el tentador. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice: por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los pudiera inducir a hacer lo malo y que vuestro trabajo hubiera sido en vano. Nuevamente, veamos la tentación de Jesús. Satanás viene y me tienta dándome un argumento, una razón válida para llevarme a un camino equivocado. Por ejemplo, Jesús, después de 40 días de andar en el desierto, lógico, tenía hambre. Satanás le ofrece una gratificación para su hambre: comida.
no parecería que hubiera ningún problema. Pero Jesús sabía que eso sería una distracción que lo apartaría de la comunión que él estaba teniendo con el Padre. Entonces responde, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. Le está diciendo, yo comeré cuando mi Padre me lo dé, cuando el Padre diga, no cuando tú lo digas. Yo voy a dejar que el Padre, la palabra del Padre, sea la que fecunde en mí. Las otras tentaciones de Jesús son igualmente para gratificar o satisfacer deseos genuinos de Jesús, pero que lo hubieran apartado del bienestar del Padre, y entonces hubiera caído en pecado. Porque lo que no es de fe es pecado. Porque la fe viene del oír la palabra y lo que nos está diciendo. Entonces vemos que la palabra de Dios fue la que fecundó. Lo que venga de Satanás definitivamente va a producir pecado. Tener el pensamiento no es pecado, porque si tú tienes un pensamiento equivocado, quiere decir que el enemigo está tratando de seducirte para llevarte a su palabra, poniendo un fuerte deseo en ti. Tener un pensamiento malo, no importa qué tan malo sea, no es pecado. Es necesario que se dé a luz ese pensamiento para que pueda producir pecado. Generalmente nos sentimos condenados por tener malos pensamientos y creemos que ya vamos cuesta abajo. Pero la verdad es que ni siquiera hemos empezado a bajar. Entonces, cuando el enemigo pone estos pensamientos en ti, él es el tentador. Tú puedes contrarrestarlos con la palabra, verdad que Dios dice. Eso fue lo que Cristo hizo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un pensamiento de miedo, eso no es pecado. Pero si dejamos que el miedo habita en nuestro corazón, entonces se convierte en pecado. Entonces, hay que buscar una escritura relativa al miedo. Por ejemplo, segunda de Timoteo, del 1 al 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de amor y de dominio propio. Recordemos que cuando Jesús dijo que si tan solo pensáramos en codiciar a la mujer ajena, ya pecamos, él estaba enseñando bajo la ley. Lo dijo por la religiosidad hipócrita de los fariseos que reinaba en aquel entonces. En Santiago 1 del 13 al 15 dice que nadie al ser tentado es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. El pensamiento en sí no es el pecado. Solo cuando dejo que la semilla de mi fuerte deseo sea fecundada y entonces dé a luz, es cuando es pecado. Al recibir a Cristo te conviertes en el templo de la presencia misma de Dios, por el Espíritu Santo. Jesucristo habitando en ti. El mismo Espíritu de gloria tenemos en la unción operando dentro de nosotros. Pablo dice en Colosenses 1, 26 y 27. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado en sus santos, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es una locura que viviendo con Cristo querramos volver a una bola de reglas que nos quieren esclavizar. Si Cristo ya habita en mí, tengo la unción operando en mí. Ahora bien, cuando cometo algún pecado y le pido perdón a Dios y me arrepiento, yo me pongo de acuerdo con Él. En ese momento viene la unción y destruye el yugo de cualquier cosa que el enemigo haya puesto en mí. El pecado es destruido. Lo que sea que el enemigo haya puesto en ti es destruido. Lo que la sangre limpia, el espíritu lo siente. Pero el enemigo al día siguiente vuelve con lo mismo. A recordarte lo que ya hiciste y que Dios ya te lo perdonó y te tienta en la misma área. Y te recuerda de tus fracasos pasados. Y como no hemos renovado la mente, viene a nuestra mente el récord de las áreas en las que hemos caído y de nuestros patrones de conducta y debilidades de las que ya fuimos derrotados anteriormente y creemos que no tenemos victoria. Pensamos que como ya hemos caído cientos de veces en lo mismo, pues vamos a volver a caer y no tendré victoria y volveré a fallar nuevamente. Y volvemos al Señor y decimos, ay, otra vez perdóname, cometí el mismo error. Y nos sentimos tan mal y entonces dice, ¿de qué me hablas? Pues del pecado, Señor, que ayer te pedí perdón.
y Dios no entiende de qué le estás hablando. ¿Me estás oyendo? Lo que tú ya confesaste ayer está bajo la sangre de Cristo. Lo que tú te arrepentiste ayer está bajo la sangre de Cristo. Y no entendemos que Dios no tiene memoria de los pecados perdonados. Él no lleva la cuenta de todo lo que ya nos perdonó. Eso nosotros no llevamos, por no entender cómo obra nuestro Padre Celestial y que cada tentación es una nueva tentación. Pero el enemigo quiere hacernos creer que son los viejos patrones de comportamiento y que nunca seremos completamente libres. Y le creemos por no tener la mente renovada y creer en lo que la palabra nos dice. La unción siempre destruye al yugo del pecado. Así es que este es un nuevo yugo que el enemigo nos pone. Pero eso no es parte ni de ti, ni de tu pasado, ni de tus viejos comportamientos, ya que Cristo te liberó y eres verdaderamente 100% libre. Debemos declarar que no estamos bajo ningún patrón de pecado, ni bajo yugo de esclavitud, ya que somos libres y resistimos al enemigo. La verdad es que ya no estamos bajo la ley y que el pecado no se puede enseñorear en ti. Que los pensamientos son tentaciones de Satanás y del tentador. Lamentablemente hemos crecido condicionados al pecado y a la derrota. Vamos a la iglesia a arrodillarnos y a pedir perdón por ciertos de pecados cometidos, pero el Espíritu Santo hoy quiere renovar tu entendimiento para entender, aceptar y creer la verdad de la palabra. Tenemos a Cristo, la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si el día de hoy tú has llegado aquí con una carga en tu corazón, has llegado con algún sentimiento de culpa, con algo que está causando mucho peso en tu corazón, yo te digo una cosa: Dios quiere que tú sepas que tú eres libre. Y no por tus obras, no porque seas muy bueno o porque no lo seas, sino porque solamente a Él le plació hacerlo así. Porque no hay nada que yo pueda hacer para poder recibir el perdón, para poder recibir el regalo precioso de la salvación. Dios ya te hizo libre. ¿Cómo? A través del sacrificio único de su Hijo Jesucristo. Si tú has llegado aquí con alguna carga, con alguna situación que te hace sentirte culpable por el pasado, por el ayer, yo te voy a pedir que aquí frente a tu computadora inclines tu rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque en un día, hace más de 2000 años, porque tú quisiste hacerlo así, tú me perdonaste, Señor. Recibo el regalo de tu Hijo Jesucristo y lo invito a entrar en mi vida, porque Él es el perdón absoluto. Él es el único que me puede limpiar de todos mis errores, de todos mis pecados, de todo lo que yo me he equivocado en el pasado. Entra en mi vida, oh Espíritu Santo, mora en mí. Toca mi vida. Oh sí, Señor. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y tus hijos decimos amén. Pues bueno, si tú nos has acompañado aquí el día de hoy por primera vez, queremos invitarte a que lo sigas haciendo. Búscanos aquí la próxima semana en este mismo horario y estaremos aquí nuevamente en iglesiasinmuros.com, listos para seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra de Cristo. Somos una iglesia que se congrega a través del internet. Te damos las gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.